Hay un hecho y en el medio muchas interpretaciones. En la calle, en el auto, en la casa, el bar, el trabajo. Hay distintos puntos de vista en el medio de tanta información. Ahí estamos nosotros, en el medio del ruido. En el medio hay un hecho y distintas miradas. En el medio hay un hecho y muchas verdades. En el medio hay mensajes y miradas. Y nosotros estamos ahí. ¿Qué ves? ¿Realidades? ¿Qué escuchas? ¿Verdades? ¿Qué lees? En el medio de las noticias, en el medio de la vida, en el medio de la verdad, en el medio estamos nosotros, aturdidos, confundidos. Ahí estamos nosotros, en el medio de los medios. En Argentina, como en otras partes del mundo, las radios comunitarias nacieron como un canal de información alternativo, con mayor diversidad de voces y cercanía con el barrio. Pero en 1980, la última dictadura militar promulgó un decreto ley que acalló sus voces. A lo largo de las 3 últimas décadas, estos impedimentos no lograron detener el crecimiento de estas radios, formadas por diferentes organizaciones y grupos sociales, transformando su legalidad en una necesidad y una obligación de la democracia aún pendiente. En el año 2006, a partir de un decreto presidencial, se regulariza parcialmente su situación y obtienen una licencia provisoria. ¿Pero qué es una radio comunitaria? ¿Cómo trabajan? Hola mami, soy Pablo de Lanús, Copate, bordame una remera de Nahual. Las radios comunitarias son radios de propiedad de organizaciones sociales o entidades sin fines de lucro o organizaciones libres del pueblo, según la denominación que se quiera dar. Además, agregamos como otras 2 condiciones. La participación de las audiencias, que dejan de ser audiencias pasivas y pasan a ser sujetos participativos en la producción de la radio. Y por otro lado, una organización al interior de la radio también participativa, sin patrones, sin jefes que marquen línea. No es necesariamente una radio de baja potencia, no es necesariamente producciones de baja calidad. Una radio comunitaria funciona como máquina productora de acontecimiento social. Una radio comunitaria, de alguna manera, está expresado por la música de esa comunidad, por ejemplo, la voz de esa comunidad, los problemas de esa comunidad y muchas veces los actores culturales y sociales de esa comunidad. La diversidad está dada por la misma diversidad en la que uno puede encontrar en una comunidad determinada, ¿no? Los intereses son muy diversos y en todo caso lo que los reúne es el tener cosas para contar y construir una agenda distinta a la que estamos acostumbrados a recibir por los grandes medios de difusión que de 1000 cosas que suceden en el día eligen 100 y las construyen como noticia. Y también, y me parece que es central, el tema de la propiedad. Y muchas veces queda de lado justamente el tema de la propiedad, que es un tema que es nodal. Obviamente, si la propiedad es social de ese medio o de un grupo que no responden a los intereses ni del Estado ni de los fines de lucro de las empresas privadas, ya de por sí lo pone en otra situación, digamos, donde no hay un interés de lucro por parte de la comunicación y donde en general lo que hay sí es una necesidad de desarrollarse y de construir un interlocutor que no ocupe el lugar de cliente o de consumidor.
comenzó FM Bajo Flores? Mira, el primer día que salió al aire la FM Bajo Flores fue el 1 de junio del año 96. ¿Y por qué se eligió un lugar como La Villa para poner una radio? Sí, mira, en realidad no es que se eligió, sino que la FM Bajo Flores, como la mayoría de las radios comunitarias de Latinoamérica, tienen raíces en el barrio. No es que un grupo de afuera viene y hace la radio en la villa, sino que fueron los propios vecinos que construyeron este medio de comunicación. ¿Y cuál era la necesidad de generar una radio y no otra cosa? Bueno, vos sabés, ¿no? En los barrios parecidos al Bajo Flores hay muchos derechos que son vulnerados, ¿no? Uno de ellos, concretamente, es el derecho a la comunicación. Empezamos con un transmisor muy chiquito, con un micrófono muy artesanal y en la cocina de un comedor infantil que se llama Museo Enrique Angelelli, que actualmente hoy existe. ¿Cuál es la función de FM Bajo Flores? Mira, la función principal es un poco acompañar el proceso que tiene este barrio en mejorar y en generar mejores condiciones de vida, ¿no? Y además el Bajo Flores es un barrio muy atípico porque en unas 20 cuadras convivimos diferentes colectividades, ¿no? Está la colectividad boliviana, la colectividad paraguaya, la colectividad peruana y estamos los argentinos. Esto genera una gran diversidad cultural y toda esa diversidad cultural nosotros intentamos que esté presente cotidianamente en los micrófonos de la FM Bajo Flores. Me parece que esos son los principios fundamentales de la radio. Bueno, vamos a la radio a conversar. Dale, te invitamos. Las radios comunitarias nacen con la necesidad de ejercer un derecho humano, que es el derecho humano a la comunicación. Nos tratan de enseñar que los que tienen la posibilidad de hacer medios son las empresas. Las comunidades también tienen ese derecho. Y las radios, de alguna manera, lo que expresan es la voluntad de una comunidad, que puede ser un barrio, que puede ser una minoría. En 1983, cuando vuelve la democracia, por lo menos la capital federal y Gran Buenos Aires, teníamos no más de 5 radios FM, no más de 10 radios AM. Nosotros empezamos a decir que las voces no estaban expresadas, las voces de la democracia no estaban expresadas. Entonces empezamos a generar estas radios comunitarias para romper el discurso único. Es en definitiva la necesidad de comunicarse que se hace realidad en la creación de un medio y en ponerse al frente de ese medio y en generar las condiciones para que diversas personas que no suelen acceder a los medios de comunicación puedan tener un espacio que puede ser desde un programa hasta la totalidad de una emisora. ¿Cuáles fueron los procesos culturales y políticos que llevaron al pueblo a necesitar de una radio para amplificar su mensaje? Siglo XX, septiembre de 1947. Colombia. José Joaquín Salcedo, sacerdote, inicia en Radio Sutatensa, experiencia educativa cuyo objetivo es alfabetizar a la comunidad campesina. Los programas se transmiten todos los días antes de que los campesinos salieran al campo. Se repetían al mediodía para las mujeres y volvían a emitirse por tercera vez para quienes no habían podido escucharlos en la mañana. 1950. Bolivia. En los campamentos mineros, los trabajadores instalan y financian radios con el objetivo de informar a la comunidad. En 1970, el número de radios se multiplica, pero los sucesivos golpes militares las desmantelan al verlas como una amenaza. Algunas llegan a sobrevivir en forma clandestina y crean una red de información. En 1983, en Montreal, Canadá, se crea la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC. Esta organización no gubernamental conformada por más de 115 países de todos los continentes se funda con el objetivo de apoyar y contribuir al desarrollo de la radiodifusión comunitaria en todo el mundo para democratizar los medios de comunicación. A mediados de los 80 surgen las radios comunitarias en Argentina, a pesar de la ley de radiodifusión sancionada en dictadura que les niega la licencia por no responder a objetivos comerciales. La necesidad de renovar el espectro radiofónico y expresar otras voces irrumpe en el aire y llegan a ser más de 3.000 emisoras en todo el país. Junio de 1986, Ciudad de Buenos Aires, nace FM La Boca,
Un grupo de amigos y vecinos, con algunos aportes y equipos precarios, le dan espacio a más de 50 sociedades intermedias de la zona y sus alrededores. Así, se conoce la gran contaminación que produce el polo petroquímico de Docsud con su planta de coque y el silencio de las empresas responsables en el conflicto. 1989. Córdoba. La Mutual Carlos Mujica funda La Ranchada como parte de su trabajo en el desarrollo y fortalecimiento de organizaciones en villas y barrios carenciados. Aparte de emitir por primera vez el cuarteto, la música popular que identifica a las agrupaciones barriales, La Ranchada difunde acciones relacionadas con la salud, la educación, el trabajo, la vivienda, la alimentación, la niñez y la adolescencia. En el mismo año, en Buenos Aires, nace FM La Tribu, iniciativa de un grupo de estudiantes de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires que se propone gestionar un medio propio y lo logra con éxito. La experiencia se transforma en una radio comunitaria que alberga a muchas tribus dispersas durante la década de los 90 y construye así una identidad propia. Actualmente, aparte de tener 70 programas en el aire, La Tribu multiplica su producción y edita discos, libros y material audiovisual. 2002, Guatemala. Se presenta ante el Congreso Nacional la propuesta de ley de radiodifusión comunitaria, promovida principalmente por comunidades indígenas mayas que luchan por su libertad de expresión. Las licencias de emisión se adjudican mediante subasta comercial y esto imposibilita el acceso de estas comunidades que sufren la persecución judicial de los grandes grupos mediáticos amparados por el Estado. Abril de 2002. Durante el golpe de Estado en Venezuela, las radios comunitarias son fundamentales en la denuncia del accionar militar y ante la desinformación que ejercen los medios privados nacionales. El pueblo venezolano exige a viva voz, por todos los medios alternativos, el regreso del presidente constitucional, Hugo Chávez, y alerta a las comunidades sobre la rebelión armada. 17 de agosto de 2005, Argentina. Se regulariza parcialmente la situación de las radios comunitarias al sancionarse la Ley 26.053, que sustituye al artículo 45 de la Ley de Radiodifusión de la Dictadura y que contempla, al fin, a las entidades sin fines de lucro. Las radios comunitarias obtienen una licencia provisoria. 10 de octubre de 2009, Argentina. Se aprueba el proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual en la Cámara de Senadores, después de una ardua lucha que llevó décadas. Uno de sus principales puntos contempla un 33% de las frecuencias para los programas de radio y televisión sin fines de lucro. De esta forma, se modifica favorablemente la situación de las radios comunitarias luego de una historia sesgada por la censura. Vamos a ir con un temita. Callejeros, una noche fría en el barrio. ¿Cuál es la función de la radio? Nosotros una vez decíamos que nos definía bastante el tema de ser espejos y ventanas. Espejos, que sea un lugar en donde los sectores populares, el barrio, se puedan ver reflejados en la programación de la radio, en las voces, en los contenidos, en la noticia. Pero al mismo tiempo que ese espejo sea una ventana, que cualquiera que no conoce todos estos barrios o que no conoce la comunidad que es propietaria del medio, pueda asomarse a esa ventana y ver de qué se trata. O sea, no solo comunican, sino que también forman y colaboran con el barrio. Nosotros siempre decimos que el proyecto de la radio es un proyecto político-comunicacional. ¿Qué significa eso? Es esto. No solamente es una radio que sirve para pasar música, noticias y nada más, sino que interactúa todo el tiempo con el barrio. Todos se hacen cargo de lo que es el medio, de venir a hacer un programa acá en la radio y que esté esa comunión, ¿no? Que el barrio esté dentro de la radio y que la radio esté dentro del barrio. Por ejemplo, ahora se dio el empadronamiento de la comunidad boliviana para poder votar el 6 de diciembre, vinieron los vecinos y nos trajeron para que nosotros demos la difusión. Entonces mañana van a difundir que hay centro de empadronamiento para la gente de la comunidad boliviana para que puedan votar en las elecciones del 6 de diciembre. Una cosa importante para cerrar la idea. Nosotros no somos los periodistas, o sea, la radio no es la periodista del barrio, porque la radio se involucra, o sea, porque precisamente como es del barrio, se involucra en cada cosa que hace el barrio. Por eso damos talleres de apoyo escolar, talleres de plástica, talleres de música, tenemos la escuelita de fútbol, porque la realidad no la cambiamos nada más desde un micrófono, la cambiamos poniendo el cuerpo además.
Me parece que cierto dominio de la ideología neoliberal, por así llamarlo, que en los 90 arrasó con los últimos vestigios de la existencia de lo público en este país, pareciera en esta etapa histórica reconstituirse a partir del sentido de la defensa de la existencia de organizaciones civiles sin fines de lucro, de organizaciones libres del pueblo, como a muchos de nosotros nos gusta llamarlas. Y ahí es donde un medio comunitario, no pensado como una radio chica, de baja potencia o de baja llegada, sino pensado como un espacio que puede identificar fielmente intereses sociales, adquiere un sentido y una relevancia todavía mayor, en donde cada vez se va comprendiendo más que un medio de comunicación, además de un espacio de información y de entretenimiento, es una poderosísima herramienta de integración social que son los mismos grupos sociales, las mismas comunidades, las que tienen que ir encontrándoles sentidos a fin de mejorar sus condiciones de existencia. Una radio comunitaria no tiene un límite, no tiene límites en cuanto a la penetración, en cuanto al alcance, incluso entre los niveles de audiencia. Voy a recordar el caso de FM La Ranchada, una radio comunitaria de la ciudad de Córdoba. Fue la primera radio en la ciudad de Córdoba que pasó cuarteto en la radio. Y obviamente llegó a estar primera, segunda en audiencia. Está el caso de FM en Tránsito de Castelar, que estaba entre las 6, 7 radios más escuchadas porque tomaban temáticas locales. Creo que la radio comunitaria en absoluto tiene que tener una limitación, ni en la cabeza de los que lo hacen, ni en cuanto a la legislación, ni en cuanto a la consideración pública, que una radio comunitaria tenga que ser una radio chica. No, la intención es que la radio comunitaria sea una radio que tenga un nivel de impacto lo suficientemente alto, un nivel de calidad en la producción que sea muy alto y que haya un compromiso con lo que está haciendo, incluso más alto de lo que hay en las radios comerciales, donde el compromiso con eso no existe, existe otro tipo de compromisos. El origen de la radio La Colifata se remonta al año 1991. A partir de los trabajos artísticos que empieza a realizar un grupo de voluntarios llamado Cooperanza, con los internos del Hospital Psiquiátrico Borda. Alfredo Olivera, uno de los voluntarios, recibe la propuesta de contar la experiencia en la FM comunitaria SOS de San Andrés. La llama La Columna del Borda y aprovecha ese espacio para dar voz a los pacientes. A partir de esa idea, Alfredo registra en el hospital debates, chistes, preguntas y planteos de los pacientes. Ese material se edita y se retransmite. Por primera vez se establece un puente entre sectores que no entraban en contacto hasta el momento. Los internos eligen el nombre La Colifata y los oyentes completan la elección votándola como la mejor propuesta. Bueno, ahora le vamos a preguntar con qué sueñan algunos de ustedes, ¿eh? Vayan diciendo los sueños y las realidades. Así nace en 1991, en los jardines del Borda, este espacio que se abre cada sábado durante más de 6 horas. Un promedio de 50 pacientes se congrega alrededor de un grabador que registra las charlas y una antena emite en directo lo que allí ocurre por el 100.1 de frecuencia modulada. Pero son más de 30 las emisoras que retransmiten las producciones de La Colifata en formato de microprogramas. El equipamiento técnico con el que cuentan se adquirió mediante donaciones individuales y 2 subsidios oficiales. Fue Manu Chao, el cantante y compositor franco-español, quien al poco tiempo editó su disco La Colifata, cuyo ingreso fue íntegro para la radio y el equipo terapéutico. También se filmó el documental LT22, Radio La Colifata. La experiencia de La Colifata fue copiada en hospitales de todo el mundo con similar éxito. Sus objetivos de recuperación social y reparación terapéutica son un paso importante en el trabajo de la salud mental. Tener plantas, tener un jardín. La Colifata no tiene límites. Después de todo, es una radio que rompe el muro que separa cuerdos de locos. Hasta el sábado que viene. Este chaboncito subió sin un peso. ¿Cómo se llama? Chaboncito se puede decir sí. Menem, ¿no? Bueno, Menem. Asumió en la presidencia, que mi profesora de la escuela siempre me dice, mirá con qué traje subió y después fíjate todas las cuentas que tiene en el banco. Chicos, ¿hace cuánto empezaron en la radio? Yo 5 años más o menos, 5 o 6 años. Yo va a ser un año
dentro de poco. ¿Y sos operador? Operador técnico, sí, de la radio. Soy el encargado de pasar la música y de operar distintos programas. Y a través del micrófono, ¿vos pensás que cambiás realidades, transformás dando otra información? Y sí, porque pasamos cosas que son importantes para nuestros barrios. El tema de la limpieza del basurero, de la luz, de los colegios, son cosas que a nosotros sí nos importan. Porque somos jóvenes y queremos que cuando tengamos hijos o nuestros nietos o lo que sean estén mejor que nosotros, no cada vez peor. Nosotros tenemos el poder de decir verdaderamente cuál es la realidad de nuestro barrio. Con todo esto de que si entras acá te roban, ¿no? Eso como que tienen un concepto muy marginal de lo que somos nosotros. ¿Por qué te gusta estar en la radio FM Bajo Flores? A mí me gusta estar para no estar en la calle. Y sí, la verdad. Y aparte yo de acá vengo hace como 5 o 6 años que estoy acá. Y está bueno venir acá. La verdad, sí. Entonces, y en definitiva, una radio comunitaria es, además de una forma popular de comunicar, una alternativa ciudadana de registrar la realidad subjetiva de una comunidad. Creo que los medios comunitarios, desde su origen, tuvieron una capacidad de visibilizar la subjetividad existente en la producción de los mensajes desde un arranque. No hubo en ese sentido ningún tipo de violación al contrato entre productor de información y oyente, porque siempre estuvo claro en un medio comunitario que lo que se ponía al aire era la dimensión subjetiva, con distintos formatos y con distintas estéticas, pero la dimensión subjetiva que el comunicador construía en torno a la elaboración de un mensaje. El oyente recepcionaba eso desde ese lugar, comprendiendo quién, cómo y desde dónde se lo decía, y no velando atrás de una supuesta objetividad los reales intereses y los móviles a partir de los cuales ese mensaje estaba construido, que en líneas generales siempre ha sido absolutamente coherente en términos de trabajar alrededor de la promoción de la defensa de los derechos humanos, la integración latinoamericana, la identidad de los sectores marginados. Es decir, ha habido una coherencia ideológica, por llamarlo de alguna forma. El ejercicio de desarmar una noticia y analizar sus partes nos permite preguntarnos y entender su construcción. La organización y comunicación de las radios comunitarias en el país, a pesar de los obstáculos políticos, económicos y tecnológicos, se ha consolidado y desde hace algunos años brinda un servicio informativo que también es fuente de noticias para las mismas emisoras. El Foro Argentino de Radios Comunitarias, más conocido como FARCO, es una organización que agrupa distintas emisoras comunitarias. Escuchemos el informativo que emitieron el 5 de octubre y veamos qué noticias privilegiaron a la hora de informar. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. El país le da hoy el último adiós a Mercedes Sosa y nos vamos ahora a la provincia de Corrientes porque allí Ricardo Colombi fue elegido nuevo gobernador. Victoria de Ricardo Colombi sobre su primo Arturo. En Chubut, familiares del joven Iván Eladio Torres junto a organizaciones de derechos humanos y vecinos volvieron a pedir su aparición con vida al cumplirse 6 años de su desaparición. El chico fue visto por última vez en la comisaría primera de la policía de Chubut en Comodoro Rivadavia y desde entonces nada se sabe de él. Nos vamos ahora a Neuquén porque allí crece el hostigamiento del poder político y económico contra las organizaciones sociales y también contra el pueblo mapuche. El mismo día y a la misma hora, Radio 10 informaba noticias internacionales y datos sobre accidentes y problemas de acceso a la ciudad de Buenos Aires. Radio 10, la radio.
Francia advierte que la Argentina debe permitir la auditoría del FMI para negociar con el Club de París. Lo dijo la ministra de Economía gala, Christine Lagarde. Un hombre murió arrollado por un tren. La víctima intentó ganarle con su camioneta el paso a la formación. Ocurrió en la estación Ramos Mejía de la ex línea Sarmiento. A las 8 de la mañana, 32 minutos. Atención conductores, reiteramos, todavía hay varios kilómetros de congestión en autopista del oeste, luego de un accidente entre dos camiones a la altura del Hospital Posadas, en dirección a Capital. Y el informativo de Radio Continental decía lo siguiente. Continental. Servicios informativos. Los seguidores y a quienes les llegó al corazón se reagrupan frente al Congreso para darle el último adiós a Mercedes Sosa. Ricardo Colombi le ganó el balotaje con más del 60% de los votos a su primo Arturo y gobernará Corrientes. Hoy se reúne el presidente del Banco Central, Martín Redrado, con el director del fondo y analizará la propuesta de acercar bancos internacionales para volver a colocar deuda. El premio Nobel de Medicina fue para 3 norteamericanos por sus investigaciones contra el cáncer y el envejecimiento. Mientras que los ojos de las cadenas nacionales centran su mirada en el ámbito internacional y en las actividades de Capital Federal, Farco, al ser una radio federal, permite el panorama de todo el mapa argentino, que en el menor de los casos se contempla en las radios comerciales. Radios comunitarias tienen legitimidad, tienen independencia de cualquier poder y vamos por más, porque la nueva ley nos abre un espacio que habrá que ocupar con calidad. Y esto es un desafío para las actuales radios comunitarias y para las que vengan, que seguramente serán muchas. Una radio comunitaria que se precie de tal debería lograr mecanismos, incentivar la posibilidad de que la gente no solamente escuche, sino que también participe. Eso también es libertad de expresión. Y eso está mucho más garantizado en un medio gestionado de manera social, con democracia, con participación, que en un medio que para entrar y llegar hasta el micrófono, la única posibilidad que tenés es con un mensaje telefónico de 30 segundos o con un trámite burocrático que en muchos casos es imposible de completar. Si vos tenés 4 o 5 emisores que te dicen cuáles son tus problemas, que incluso te dicen cómo tenés que ser y además cómo tenés que resolverlos, hace que quizás se opere sobre una cierta uniformidad en cuanto a resolver las cuestiones. Entonces, si una persona tiene que, para ser exitosa, cumplir con 4 o 5 parámetros determinados que están planteados por los anunciantes de los grandes medios, bueno, es una manera, digo, pero no es la única. La sociedad, yo creo que una de las cosas que tiene que hacer es dejar de esperar y producir acontecimiento. Y los medios es un modo más, una herramienta más entre muchos otros espacios posibles. Por lo tanto, que la sociedad no espere nada, sino que se torne en todo caso un tanto impaciente, como los pacientes del Borda, que se impacientaron y salieron a ofrecer lo más digno de su ser, que es su palabra. Y en su palabra su historia, su búsqueda, la posibilidad de un presente que los convoca a estar vivos, porque hay otro que conecta. Esto que acabas de ver es solo un programa de televisión. Una visión, una opinión, nuestra interpretación de la realidad. Es nuestra verdad, pero no es la única. Hay diferentes miradas sobre los hechos. Nosotros elegimos qué contarte y cómo. Seleccionamos imágenes y testimonios, como lo hacen los medios, que de un hecho construyen la noticia. Los medios de comunicación eligen qué contarte y son responsables de lo que dicen.
como nosotros, somos los responsables de lo que dijimos en este programa.